A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si pudiéramos construir a nivel molecular? Pero no solo crear moléculas así sueltas, sino diseñar y edificar, como pequeños espacios, pequeños apartamentos, para que otras moléculas vivan y trabajen ahí dentro. Bueno, hoy vamos a explorar unas estructuras que hacen justamente eso, y que de paso están cambiando por completo las reglas del juego en la química. Miren, esta es la mejor forma de imaginarlo. Dejemos de lado las fórmulas químicas complejas un segundo e imaginemos esto. Apartamentos diminutos, a escala molecular, diseñados a medida para invitar y albergar a otras moléculas. De eso exactamente se tratan los armazones metalorgánicos. Y ojo, que no estamos hablando de una simple curiosidad de laboratorio, ¿eh? La importancia de esto es tal que sus pioneros, Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Miyagi, recibieron el máximo reconocimiento que la ciencia puede dar. Ellos demostraron que construir estos apartamentos moleculares no solo era posible, sino que era una herramienta increíblemente poderosa para resolver algunos de nuestros problemas más grandes. Pero para apreciar de verdad este avance, tenemos que viajar un poco al pasado. Porque durante décadas, para los químicos, el sueño de construir estructuras ordenadas en 3 dimensiones era justamente eso, un sueño que se estrellaba contra la pared una y otra vez. El premio Nobel Roald Hoffman lo describió perfecto. Los químicos eran buenísimos creando ladrillos moleculares individuales, pero intentar unirlos para construir un edificio tridimensional era un desastre, un verdadero páramo sintético, un lugar donde las cosas simplemente no encajaban de forma predecible. Es que no había un plano, no había un manual, era pura prueba y error, como intentar construir una pared con ladrillos que cambian de forma constantemente. El diseño racional, o sea, la capacidad de predecir cómo iba a quedar la estructura final, simplemente no existía. Era un arte, sí, pero uno muy impredecible, no una ciencia exacta. Y entonces, como suele pasar, la inspiración llegó del lugar más inesperado, un salón de clases. Fue Richard Robson quien tuvo esa primera chispa, esa idea genial, mirando una de las herramientas más básicas para enseñar química. La historia es buenísima. En 1974, mientras preparaba unos modelos de madera para sus estudiantes, Robson se dio cuenta de algo fundamental. La geometría, la posición de los agujeros en los modelos, lo dictaba todo. Años más tarde, esa idea tan simple maduró y se preguntó, ¿y si pudiera usar las reglas de unión de los átomos para diseñar a propósito grandes arquitecturas moleculares? Y para 1989 lo logró. Combinó iones de cobre, que serían los nodos, con una molécula que tenía 4 brazos, los conectores. El resultado no fue el caos que todos esperaban, sino una estructura súper ordenada, predecible y, lo más importante, llena de espacio vacío por dentro. Acababa de nacer el diseño racional de materiales porosos. El concepto de Robson fue una puerta que se abrió de par en par, pero había un pequeño problema. Sus primeras estructuras eran como andamios un poco inestables, un castillo de naipes. Para que la idea se convirtiera en una tecnología real, necesitaba unos cimientos mucho más sólidos. Y aquí es donde entran 2 figuras clave, Susumu Kitagawa y Omar Miyagi. Trabajando cada uno por su lado, le dieron a la idea esa robustez que le faltaba. Kitagawa hizo algo increíble. Demostró que estas estructuras podían ser estables pero también flexibles, casi como un pulmón molecular que se expande y se contrae. Yagi, por su parte, les dio el nombre que hoy usamos, MOFS. Creó el icónico y superestable MOF5 y, lo más importante, escribió las reglas para construirlos. Entonces, ¿qué es exactamente un MOF? En palabras sencillas, volvamos a pensar en Legos. Tenemos los nodos, que son iones metálicos, y los puntales, que son moléculas orgánicas. Al unirlos, forman esta estructura tridimensional increíblemente porosa. Claro, el nombre formal es red de coordinación con ligandos orgánicos y vacíos potenciales, pero la idea del Lego es la que se nos tiene que quedar. Y aquí viene el concepto genial de Yagi, la síntesis reticular. Si los MOFs son construcciones de Lego, la síntesis reticular es el manual de instrucciones. O sea, en lugar de tirar las piezas en una caja y agitar a ver qué sale, se trata de diseñar cada pieza con una forma específica para que se autoensamblen, solitas, en la estructura que queremos. Es pasar de la casualidad
al diseño total. Y ahora, para que entendamos el poder real de este diseño, les voy a dar un número. Un número que cuando se publicó simplemente dejó a toda la comunidad científica con la boca abierta. La superficie interna del MOF5 de Yagi es de 2.900 metros cuadrados por gramo. ¿Qué significa eso? Es una locura. Imaginen un material que te cabe en la palma de la mano, pero que por dentro, a nivel molecular, tiene tanta superficie como una cancha de fútbol. Y es justamente toda esa superficie la que le da su superpoder, una capacidad increíble para atrapar, almacenar e interactuar con otras moléculas. Bueno, una vez que Robson, Kitagawa y Yagi pusieron las bases, el campo simplemente explotó. Científicos de todo el mundo empezaron a usar ese manual de instrucciones para diseñar miles y miles de MOFs, cada uno con una función específica. Se convirtieron en una especie de navaja suiza para la química. Y las aplicaciones de verdad parecen sacadas de la ciencia ficción. Estamos hablando de solucionar problemas medioambientales gigantes, MOFs que cosechan agua potable del aire del desierto o que capturan CO2 directamente de las chimeneas. Otros funcionan como superfiltros, limpiando contaminantes peligrosos del agua. E incluso tienen un papel clave en la energía del futuro, almacenando hidrógeno de forma segura o extrayendo metales valiosos de residuos. La versatilidad es asombrosa. Y claro, la carrera por mejorar no se ha detenido ni un segundo. La búsqueda de un rendimiento todavía mayor nos ha llevado a MOFs como el DUT 60. Si la superficie del MOF 5 ya nos parecía una cancha de fútbol, este nuevo material casi la triplica. Esto nos demuestra que todavía estamos explorando los límites de esta tecnología. Viendo todo este potencial, desde sus orígenes hasta las aplicaciones de hoy, surge una pregunta que es casi obligada. ¿Podrían los MOFs ser el material que defina a la ciencia del siglo XXI? Y la razón por la que la respuesta podría ser sí, se resume en una sola palabra: control. Por primera vez en la historia, tenemos un dominio casi total sobre las propiedades de un material poroso. Podemos ajustar el tamaño de los poros, la química de sus superficies, hasta su flexibilidad. Ya no es solo un nuevo material, es una plataforma de diseño completamente nueva para abordar problemas globales. Así que la pregunta final queda abierta. El viaje que empezó con unos simples modelos de madera en un aula ha desbloqueado un universo entero de posibilidades. Ya existen miles de estos apartamentos moleculares y se pueden diseñar infinitos más. La pregunta ya no es si podemos construirlos, sino ¿cuál de los grandes desafíos de nuestro tiempo vamos a resolver con ellos?